Teatralidad y mentiras de la COP28 para la población mundial. La Cumbre Mundial de Acción Climática COP28 es solo teatral como lo fue la reunión sobre el clima de París. Esta es una reunión puramente política solo para conversar y no para actuar. De todos modos, los grandes contaminadores son dueños de todos estos políticos. ¿Crees que harán algo para cambiarlo? El cambio climático es real pero, desafortunadamente, las fuerzas en la cima de la pirámide lo están utilizando para robar más dinero a los contribuyentes. Mire a Justin Trudeau, que trabaja para el WWF y la City de Londres como Soros. Cobran el impuesto al carbono y tienen cero responsabilidad por cómo se utiliza este dinero. En mi opinión, este dinero lo roban los groupies que rodean a estos líderes. El petróleo y otros grandes contaminadores, como las empresas manufactureras y químicas, son los principales contaminadores. Ellos deberían pagar estos impuestos al carbono y no el público. El cambio climático se utiliza como una gran herramienta para ladrones como pandemias, guerras falsas y muchas otras iniciativas organizadas por los mismos criminales. El mundo se encuentra en un punto de no retorno en esta etapa. Podemos reducir la velocidad si queremos. Mire las principales inversiones de BlackRock y JP Morgan en combustibles fósiles. Solo el año pasado invirtieron más de $3 billones en petróleo. ¿Cree que los combustibles fósiles se acabarán pronto? Si crees en Papá Noel, puedes creer en la COP28. El dinero y la codicia gobiernan el mundo. El resto es teatralidad. Mire las principales iniciativas en el Polo Norte y la Antártida. No buscan pescado sino petróleo y otros recursos naturales subterráneos. A menos que ya tengamos tecnologías como la fusión y otras nuevas fuentes de energía ultrasecretas que generen energía, utilizaremos combustibles fósiles mientras la humanidad esté en este planeta. Los líderes que gobiernan nuestro planeta son todos corruptos y trabajan para dos familias principales en la cima de la pirámide. El cabal decide quién será su próximo primer ministro y su próximo presidente. Al analizar la Cumbre Mundial sobre Acción Climática COP28 a través de un estilo de pensamiento maquiavélico, observamos una perspectiva cínica que ve el evento como mera teatralidad con poco compromiso genuino para abordar el cambio climático. El análisis destaca la creencia de que las reuniones políticas como la COP28 son principalmente para mostrar al servicio de los intereses de poderosos contaminadores que controlan a los políticos. El pensamiento maquiavélico, caracterizado por un enfoque pragmático y manipulador del poder, sugiere que las verdaderas motivaciones detrás de las cumbres sobre acción climática pueden deberse a motivos ocultos. En este caso, el argumento plantea que los líderes involucrados, como Justin Trudeau, están alineados con entidades influyentes como el Foro Económico Mundial, FM, y la City de Londres, lo que implica una colusión entre figuras políticas y élites globales. La mención de un impuesto al carbono añade otra capa al análisis, afirmando que tales medidas son explotadas por los líderes y sus asociados para beneficio personal, con poca responsabilidad sobre cómo se utilizan los fondos recaudados. Esto se alinea con una noción maquiavélica de que los líderes utilizan las crisis, en este caso el cambio climático, como oportunidades para extraer recursos y consolidar el poder. La afirmación de que los grandes contaminadores, como las empresas petroleras, manufactureras y químicas, deberían soportar la peor parte de los impuestos al carbono y no el público refleja una comprensión maquiavélica de la dinámica del poder. El análisis sostiene que quienes están en el poder desvían la responsabilidad de las corporaciones influyentes, que posiblemente son las principales contribuyentes a la degradación ambiental, y en cambio imponen la carga a la población en general. La afirmación de que el mundo se encuentra en un punto sin retorno y que los esfuerzos para combatir el cambio climático son meramente simbólicos está en línea con una perspectiva maquiavélica que cuestiona la sinceridad de los líderes. Sugiere que las iniciativas globales, como las del Polo Norte y la Antártida, no están impulsadas por preocupaciones ambientales genuinas sino por el deseo de explotar los recursos naturales, haciéndose eco de un énfasis maquiavélico en el interés propio y el engaño en la política. La referencia a importantes inversiones de gigantes financieros como BlackRock y JP Morgan en combustibles fósiles, junto con el escepticismo sobre el agotamiento de estos recursos, añade una capa de realismo económico al análisis.
El argumento implica que los intereses financieros, impulsados por las ganancias y la codicia, tienen prioridad sobre los esfuerzos genuinos para abandonar los combustibles fósiles. En conclusión, el análisis maquiavélico de la COP28 y las iniciativas sobre el cambio climático presentado aquí pinta un cuadro de teatro político, manipulación e interés propio a expensas de una acción ambiental genuina. Subraya la creencia de que los líderes del mundo están controlados por una camarilla secreta, que opera en la cúspide del poder, influye en los resultados políticos y perpetúa un status quo que prioriza las ganancias sobre el cambio significativo. Al examinar la COP28 a través de una lente maquiavélica, el análisis sostiene que los líderes políticos aprovechan las preocupaciones ambientales para obtener beneficios personales y económicos, desviando la atención de los verdaderos problemas en cuestión. Teatro político y acciones simbólicas. Ejemplo, señalando el Acuerdo Climático de París como precedente, el argumento sugiere que la COP28, al igual que su predecesora, podría priorizar los gestos simbólicos sobre las acciones concretas. Los compromisos teatrales sin mecanismos sólidos de aplicación pueden verse como una forma para que los líderes creen una ilusión de progreso evitando al mismo tiempo cambios sustanciales. Influencia de poderosos contaminadores. Ejemplo, al resaltar la influencia de los principales contaminadores, como las empresas petroleras y manufactureras, el análisis podría citar casos en los que las decisiones políticas parecen alinearse con los intereses de estas entidades. Por ejemplo, las regulaciones indulgentes o los subsidios que benefician a estas industrias pueden verse como evidencia de una colusión maquiavélica entre líderes políticos y corporaciones influyentes. El impuesto al carbono como herramienta de explotación. Ejemplo, centrándose en la implementación de un impuesto al carbono, el argumento podría señalar casos en los que los fondos recaudados carecen de transparencia y rendición de cuentas. Si los líderes asociados con el Foro Económico Mundial, FEM, u otros grupos influyentes se benefician de estos fondos sin una supervisión pública clara, respalda la noción maquiavélica de explotar las crisis para beneficio personal, desviando la responsabilidad al público. Ejemplo, el uso de casos específicos en los que los líderes abogan por impuestos al carbono para el público en general, mientras descuidan la aplicación de regulaciones más estrictas a los principales contaminadores puede ilustrar la estrategia maquiavélica de desviar la culpa. Esto crea una situación en la que el público soporta la carga mientras aquellos con influencia significativa eluden la responsabilidad. Iniciativas globales para la explotación de recursos. Ejemplo, al examinar iniciativas en el Polo Norte y la Antártida, el análisis podría señalar casos en los que la exploración de recursos naturales tiene prioridad sobre la conservación del medio ambiente. Si hay evidencia de maniobras geopolíticas para ganar control sobre áreas ricas en recursos bajo el disfraz de investigación ambiental, respalda el argumento maquiavélico de explotar las crisis para agendas ocultas. Inversiones financieras en combustibles fósiles. Ejemplo, haciendo referencia a las importantes inversiones de gigantes financieros como BlackRock y JP Morgan en combustibles fósiles, el análisis sugiere que estas entidades, impulsadas por motivos de lucro, influyen en las decisiones políticas para mantener el status quo. Si estas inversiones continúan a pesar de la retórica sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, respalda la noción maquiavélica de que los intereses económicos tienen prioridad sobre las preocupaciones ambientales genuinas. Influencia de la cabal en la selección de liderazgo. Ejemplo, si hay casos en los que líderes políticos asociados con el Foro Económico Mundial u otros grupos influyentes llegan al poder, esto puede presentarse como evidencia de una camarilla secreta que manipula el liderazgo. Esto se alinea con una visión maquiavélica de que las decisiones en los niveles más altos están controladas por unos pocos elegidos. En esencia, el análisis maquiavélico utiliza ejemplos específicos para argumentar que la COP28 y las iniciativas sobre el cambio climático son herramientas para la manipulación y la explotación en lugar de esfuerzos genuinos para abordar las cuestiones ambientales. Sugiere una compleja red de intereses políticos y económicos que priorizan el beneficio personal sobre el bienestar del planeta.